Capítulo 4. El ser lúcido. Existe un tipo de sueño, llamado sueño lúcido, en el que sabes que estás soñando. Si vuelas en el sueño, sabes que estás volando. Piensas, ¡hey, mira! Estoy soñando que estoy volando. Voy a volar hacia allá. Estás lo suficientemente consciente como para saber que estás volando en el sueño y que estás soñando el sueño. Eso es muy diferente de los sueños comunes, en los que estás completamente inmerso en el sueño. Esta distinción es exactamente la diferencia entre ser consciente de que eres consciente en tu vida diaria y no ser consciente de que eres consciente. Cuando eres un ser consciente, ya no te sumerges por completo en los eventos que te rodean. En lugar de eso, permaneces internamente consciente de que eres quien está experimentando tanto los eventos como los pensamientos y emociones que los acompañan. Cuando se genera un pensamiento en este estado de conciencia, en lugar de perderte en él, permaneces consciente de que eres tú quien está pensando ese pensamiento. Estás lúcido. Esto plantea algunas preguntas muy interesantes. Si tú eres el ser interior que está experimentando todo esto, ¿por qué existen estos diferentes niveles de percepción? Cuando estás asentado en la conciencia del ser, estás lúcido. ¿Dónde estás cuando no estás lo suficientemente asentado dentro del ser como para ser el experimentador consciente de todo lo que estás experimentando? Para comenzar, la conciencia tiene la capacidad de hacer lo que se llama enfocar. Es parte de la naturaleza de la conciencia. La esencia de la conciencia es la conciencia, y la conciencia tiene la capacidad de volverse más consciente de una cosa y menos consciente de otra. En otras palabras, tiene la habilidad de enfocarse en ciertos objetos. El maestro dice, concéntrate en lo que estoy diciendo. ¿Qué significa eso? Significa enfocar tu conciencia en un solo lugar. Los maestros suponen que ya sabes cómo hacer eso. ¿Quién te enseñó a hacer eso? ¿Qué clase en la escuela secundaria te enseñó cómo tomar tu conciencia y moverla a algún lugar para enfocarte en algo? Nadie te enseñó eso. Era algo intuitivo y natural. Siempre has sabido cómo hacerlo. Así que sí sabemos que la conciencia existe. Simplemente no solemos hablar de ella. Probablemente pasaste por la primaria, la secundaria y la universidad sin que nadie hablara sobre la naturaleza de la conciencia. Afortunadamente, la naturaleza de la conciencia ha sido estudiada muy de cerca en enseñanzas profundas como el yoga. De hecho, las enseñanzas antiguas del yoga tratan totalmente sobre la conciencia. La mejor manera de aprender sobre la conciencia es a través de tu propia experiencia directa. Por ejemplo, sabes muy bien que tu conciencia puede estar al tanto de un amplio campo de objetos, o puede estar tan enfocada en un solo objeto que no eres consciente de nada más. Esto es lo que sucede cuando te pierdes en un pensamiento. Puedes estar leyendo y de repente ya no estás leyendo. Pasa todo el tiempo. Simplemente empiezas a pensar en otra cosa. Los objetos externos o los pensamientos mentales pueden captar tu atención en cualquier momento, pero sigue siendo la misma conciencia, ya sea que esté enfocada en el exterior o en tus pensamientos. La clave es que la conciencia tiene la capacidad de concentrarse en diferentes cosas. El sujeto, la conciencia, tiene la habilidad de enfocar selectivamente la atención en objetos específicos. Si das un paso atrás, verás claramente que los objetos están pasando constantemente frente a ti en 3 niveles: mental, emocional y físico. Cuando no estás centrado, tu conciencia inevitablemente se siente atraída hacia uno o más de esos objetos,
y se enfoca en ellos. Si se concentra lo suficiente, tu sentido de conciencia se pierde en el objeto. Ya no es consciente de que es consciente del objeto, simplemente se vuelve consciente del objeto. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás completamente absorto viendo televisión, no eres consciente de dónde estás sentado ni de qué más está ocurriendo en la habitación? La analogía con la televisión es perfecta para examinar cómo nuestro centro de conciencia se desplaza desde la conciencia del ser hasta perderse en los objetos en los que estamos enfocados. La diferencia es que, en lugar de estar sentado en tu sala absorbiéndote en la televisión, estás sentado en tu centro de conciencia absorbiéndote en las pantallas de la mente, las emociones y las imágenes externas. Cuando te concentras en el mundo de los sentidos físicos, este te atrae. Luego, tus reacciones emocionales y mentales te arrastran aún más. En ese punto, ya no estás sentado en el ser centrado, estás absorto en el espectáculo interior que estás viendo. Veamos ese espectáculo interior. Tienes un patrón subyacente de pensamientos que ocurre a tu alrededor todo el tiempo. Ese patrón de pensamientos se mantiene prácticamente igual. Estás tan familiarizado y cómodo con tus patrones mentales habituales como lo estás con el espacio donde vives. También tienes emociones que son tu norma, cierta cantidad de miedo, cierta cantidad de amor y cierta cantidad de inseguridad. Sabes que si ocurren ciertas cosas, una o más de esas emociones se encenderán y dominarán tu conciencia. Luego, eventualmente, volverán a su estado habitual. Conoces esto tan bien que estás muy ocupado por dentro, asegurándote de que no ocurra nada que genere esas perturbaciones. De hecho, estás tan preocupado por controlar tu mundo de pensamientos, emociones y sensaciones físicas que ni siquiera sabes que estás ahí dentro. Ese es el estado normal para la mayoría de las personas. Cuando estás en ese estado perdido, te absorbes tanto en los objetos de pensamientos, sentimientos y sentidos que olvidas al sujeto. Ahora mismo, estás sentado en el centro de tu conciencia, viendo tu propio programa de televisión personal. Pero hay tantos objetos interesantes distrayendo tu conciencia que no puedes evitar ser arrastrado hacia ellos. Es abrumador, es tridimensional. Está todo a tu alrededor. Todos tus sentidos te atraen. La vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, así como tus emociones y tus pensamientos. Pero en realidad, estás sentado tranquilamente en tu interior, observando todos esos objetos. Así como el sol no deja su posición en el cielo para iluminar objetos con su luz radiante, la conciencia no abandona su centro para proyectar la atención sobre los objetos de forma, pensamientos y emociones. Si alguna vez quieres volver a centrarte, simplemente comienza a decir hola internamente, una y otra vez. Luego nota que eres consciente de ese pensamiento. No pienses sobre el hecho de ser consciente de él. Eso es solo otro pensamiento. Simplemente relájate y sé consciente de que puedes oír el hola resonando en tu mente. Ese es tu asiento de conciencia centrada. Ahora pasemos de la pantalla pequeña a la grande. Estudiemos la conciencia usando el ejemplo de una película. Cuando vas al cine, te dejas atrapar por la historia. Es parte de la experiencia de ver una película. En una película usas dos sentidos, la vista y el oído. Y es muy importante que estos sentidos estén sincronizados. No te involucrarías tanto en la película si no lo estuvieran. Imagina que estás viendo una película de James Bond y la banda sonora no está sincronizada con las escenas. En lugar de quedar atrapado en el mundo mágico de la película, permanecerías muy consciente de que estás sentado en una sala de cine y que algo anda mal.
Pero como normalmente el sonido y las escenas se sincronizan perfectamente, las películas capturan tu atención y olvidas que estás en el cine. Olvidas tus pensamientos y emociones personales, y tu conciencia es absorbida por la película. En realidad, es bastante asombroso contemplar la diferencia entre la experiencia de estar sentado junto a desconocidos en una sala fría y oscura y estar tan absorto en la película que eres completamente ajeno a tu entorno. De hecho, con una película cautivadora, podrías pasar las 2 horas completas sin ninguna conciencia de ti mismo. Por eso, la sincronización de la vista y el oído es muy importante para que tu conciencia se absorba en la película. Y eso es solo con 2 de tus sentidos. ¿Qué pasaría si tu experiencia de ver una película incluyera el olfato y el gusto? Imagina que estás viendo una película en la que alguien está comiendo y tú puedes saborear lo que saborea y oler lo que huele. Definitivamente quedarías atrapado en esa experiencia. La entrada sensorial se ha duplicado y por lo tanto también se ha duplicado la cantidad de objetos que atraen tu conciencia. Sonido, vista, gusto, olfato, y aún no hemos mencionado el más fuerte de todos. ¿Irías siquiera a un cine que tenga tacto? Cuando los 5 sentidos trabajan juntos, no tienes escapatoria. Si todos se sincronizan, quedarás completamente absorbido por la experiencia. Pero aún así, no necesariamente. Imagina que estás sentado en la sala de cine y a pesar de esta experiencia sensorial abrumadora, te aburres de la película. Simplemente no está capturando tu atención, así que tu mente comienza a divagar. Empiezas a pensar en lo que harás cuando llegues a casa. Piensas en algo que te pasó en el pasado. Después de un rato, estás tan perdido en tus pensamientos que apenas eres consciente de que estás viendo una película. Esto ocurre a pesar de que tus 5 sentidos siguen enviándote todos esos mensajes desde la película. Esto solo puede suceder porque tus pensamientos todavía pueden ocurrir independientemente de la película. Proveen un lugar alternativo en el que la conciencia puede enfocarse. Ahora imagina que se hacen películas que no solo involucran los 5 sentidos, sino que también logran que tus pensamientos y emociones se sincronicen con lo que está ocurriendo en la pantalla. Con esta experiencia cinematográfica, estás oyendo, viendo, saboreando, y de repente comienzas a sentir las emociones del personaje y a pensar los pensamientos del personaje. El personaje dice: Estoy tan nervioso. ¿Debería pedirle que se case conmigo? y de pronto la inseguridad surge dentro de ti. Ahora tenemos la experiencia completa. 5 sentidos físicos, más pensamientos y emociones. Imagina ir a ver esa película y conectarte con ella. Cuidado, eso sería el fin de ti tal como te conoces. No habría ningún objeto de conciencia que no esté sincronizado con la experiencia. Cualquier lugar en el que se pose tu conciencia formaría parte de la película. Una vez que la película toma control de tus pensamientos, se acabó. Ya no hay un tú ahí dentro diciendo: No me gusta esta película. Quiero salir. eso requeriría un pensamiento independiente, pero tus pensamientos ya han sido tomados por la película. Ahora estás completamente perdido. ¿Cómo vas a salir de ahí? Por aterrador que suene, esa es tu situación en la vida. Debido a que todos los objetos de los que eres consciente están sincronizados, te dejas absorber y ya no eres consciente de tu separación con respecto a esos objetos. Los pensamientos y las emociones se mueven en sintonía con las imágenes y los sonidos. Todo entra y tu conciencia queda completamente absorbida. A menos que estés plenamente asentado en la conciencia del observador, no estás ahí atrás, siendo consciente de que eres quien está observando todo esto.
Eso es lo que significa estar perdido. El alma perdida es la conciencia que ha caído en un lugar donde los pensamientos, emociones y percepciones sensoriales, vista, sonido, gusto, tacto y olfato, de un ser humano están todos sincronizados. Todos estos mensajes regresan a un solo punto. Entonces, la conciencia, que tiene la capacidad de estar consciente de cualquier cosa, comete el error de enfocarse demasiado en ese único punto. Cuando la conciencia es absorbida, deja de reconocerse a sí misma como sí misma. Se reconoce como los objetos que está experimentando. En otras palabras, te percibes a ti mismo como esos objetos. Piensas que eres la suma de tus experiencias aprendidas. Eso es lo que pensarías cuando vas a una de esas películas complejas. En una película así, primero tendrías que seleccionar qué personaje quieres ser. Digamos que decides, seré James Bond. Bien, pero una vez que presionas el botón, eso es todo. Más te vale que ese botón tenga temporizador. Tú, tal como te conoces ahora, ya no estás allí. Como todos tus pensamientos ahora son los pensamientos de James Bond, tu concepto actual de ti misma desaparece por completo. Recuerda, tu autoimagen no es más que un conjunto de pensamientos sobre ti misma. Del mismo modo, tus emociones ahora son las de Bond, y estás viendo la película a través de su perspectiva visual y auditiva. El único aspecto de tu ser que permanece igual es la conciencia que es consciente de estos objetos. Es el mismo centro de conciencia que era consciente de tu antiguo conjunto de pensamientos, emociones e información sensorial. Ahora alguien apaga la película. Inmediatamente, los pensamientos y emociones de Bond son reemplazados por tu antiguo conjunto de pensamientos y emociones. Vuelves a pensar que eres una mujer de 40 años. Todos los pensamientos coinciden. Todas las emociones coinciden. Todo se ve, huele, sabe y se siente como antes. Pero eso no cambia el hecho de que todo eso es simplemente algo que la conciencia está experimentando. Todos son solo objetos de la conciencia, y tú eres la conciencia. Lo que diferencia a un ser consciente y centrado de una persona que no lo está tanto es simplemente el enfoque de su atención. No es una diferencia en la conciencia misma. Toda conciencia es la misma. Así como toda la luz del sol es la misma, toda la conciencia también lo es. La conciencia no es ni pura ni impura. No tiene cualidades. Simplemente está ahí, consciente de que es consciente. La diferencia está en que, cuando tu conciencia no está centrada en tu interior, se enfoca por completo en los objetos de la conciencia. Sin embargo, cuando eres un ser centrado, tu conciencia siempre es consciente de ser consciente. Tu conciencia del ser es independiente de los objetos internos y externos de los que seas consciente. Si realmente quieres comprender esta diferencia, debes comenzar por darte cuenta de que la conciencia puede enfocarse en cualquier cosa. Si ese es el caso, ¿qué pasaría si la conciencia se enfocara en sí misma? Cuando eso sucede, en lugar de estar consciente de tus pensamientos, eres consciente de que estás consciente de tus pensamientos. Has dirigido la luz de la conciencia hacia sí misma. Siempre estás contemplando algo, pero esta vez estás contemplando la fuente de la conciencia. Esto es la verdadera meditación. La verdadera meditación va más allá del acto de simple concentración en un solo punto. Para alcanzar la meditación más profunda, no solo debes tener la capacidad de enfocar completamente tu conciencia en un objeto, también debes ser capaz de hacer que la conciencia misma sea ese objeto. En el estado más elevado, el enfoque de la conciencia se dirige de regreso al ser. Cuando contemplas la naturaleza del ser, estás meditando.
Por eso la meditación es el estado más elevado. Es el regreso a la raíz de tu existencia. La simple conciencia de ser consciente. Una vez que te vuelves consciente de la conciencia misma, alcanzas un estado totalmente distinto. Ahora eres consciente de quién eres. Te has convertido en un ser despierto. Y en realidad, es lo más natural del mundo. Aquí estoy. Siempre estuve aquí. Es como si hubieras estado en el sofá viendo televisión, pero estabas tan inmerso en el programa que olvidaste dónde estabas. Alguien te sacudió y ahora has vuelto a la conciencia de que estás sentado en el sofá viendo televisión. Nada más cambió. Simplemente dejaste de proyectar tu sentido del yo sobre ese objeto particular de la conciencia. Despertaste. Eso es la espiritualidad. Esa es la naturaleza del ser. Eso es lo que eres. Cuando te retraes hacia la conciencia, este mundo deja de ser un problema. Es simplemente algo que estás observando. Sigue cambiando, pero no hay un sentido de que eso sea un problema. Cuanto más dispuesto estés a dejar que el mundo sea simplemente algo de lo que eres consciente, más te permitirá ser quien realmente eres. La conciencia, el ser, el Atman, el alma. Te das cuenta de que no eres quien pensabas que eras. Ni siquiera eres un ser humano. Simplemente estás observando uno. Comenzarás a tener experiencias profundas dentro de tu propio centro de conciencia. Serán experiencias profundas e intuitivas de la verdadera naturaleza del ser. Descubrirás que eres enormemente expansivo. Cuando empiezas a explorar la conciencia en lugar de la forma, te das cuenta de que tu conciencia solo parece pequeña y limitada, porque estás enfocándote en objetos pequeños y limitados. Eso es exactamente lo que sucede cuando te enfocas únicamente en la televisión. No hay nada más en tu mundo. Sin embargo, si te retraes, puedes ver toda la habitación, incluida la televisión. Del mismo modo, en lugar de enfocarte tan intensamente en los pensamientos, emociones y el mundo sensorial de este ser humano, puedes retirarte y verlo todo. Puedes pasar de lo finito a lo infinito. ¿No es esto lo que han tratado de decirnos Cristo, Buda y los grandes santos y sabios de todos los tiempos y de todas las religiones? Uno de estos grandes santos, Ramana Maharshi, solía preguntar, ¿quién soy yo? Ahora vemos que esta es una pregunta muy profunda. Hazla sin cesar, constantemente. Hazla, y notarás que tú eres la respuesta. No hay una respuesta intelectual. Tú eres la respuesta. Sé la respuesta, y todo cambiará.